Muchísimas bendiciones. Qué maravilloso es una vez más poder compartir con ustedes la palabra de Dios. El tema que el Señor me ha dado para hoy es ¿por qué Dios te escogió a ti? ¿Por qué Dios me escogió a mí? O sea, ¿qué hicimos para ser escogido por Dios, para ser aprobado por Dios, para tener el privilegio de ser hijos de Dios, de ser discípulos de Cristo? Y la verdad es que no pudimos hacer nada. O sea, hay muchas cosas que queremos analizar, ¿verdad? Uno es un corazón dispuesto. Uno es un corazón que ama a Dios. Uno es un corazón roto, pero está dispuesto a ser reconstruido por Dios. O sea, quiero analizarlo de muchas maneras con ustedes, pero antes oremos. Querido Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Y yo te pido que hoy hables a nuestro corazón, que cada uno pueda entender que fue un llamado de Dios. Y que podamos realmente honrar el llamado que tú nos has dado, Señor. Que podamos entender que no calificamos por lo que nosotros creemos que somos o tenemos, sino que calificamos porque tú eres bueno, porque tú tuviste misericordia a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué Dios te escogió a ti? Y quiero entrar en la Biblia y analizar un poco los discípulos de Cristo. ¿Por qué fueron escogidos los discípulos de Cristo? Dice Juan capítulo 15, 16, ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará todo lo que ustedes le pidan en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen unos a otros. Bueno, si nosotros analizamos la línea bíblica, tenían que ser los elegidos de la tribu de Leví. Tenían que ser de una línea sacerdotal, pero fueron elegidos pescadores, fueron llamados hombres sin letras por los líderes religiosos. Pero esos fueron los elegidos para ser los discípulos de Jesús. Uno fue un guerrillero, otro fue un rebelde también, otro fue un cobrador de impuestos. O sea, eran personas comunes, pero eran personas quizás desaprobadas por la sociedad. O sea, quiero cambiar la pregunta. ¿Por qué los 12 discípulos no fueron los fariseos? Que eran de la línea directa designado por herencia que tenían que servir a Dios. O sea, diríamos, los hijos de los que servían luego en la iglesia. ¿Por qué ellos no fueron aprobados? Y hay varios detalles muy importantes. Vemos que mientras Jesús llama a sus discípulos, también viene el joven rico. Y el joven rico le quiere seguir a Jesús y Jesús le dice, te falta algo, suelta tu dinero y sígueme. Y él no estaba dispuesto a soltar. Lo que yo veo en los discípulos, cuando Jesús los llama, ellos soltaron, dejaron de hacer inmediatamente lo que estaban haciendo y le siguieron a Jesús. O sea, había algo en su corazón que estaba dispuesto a dejarlo todo por el Señor. Y eso es algo muy importante.
Y yo quiero hablar a tu corazón hoy, porque muchos piensan que ellos pueden seguir a Cristo cuando quieren. Ellos pueden empezar a servir a Cristo cuando quieren, y no es tanto así. La Biblia no vuelve a mencionar al joven rico. No vuelve a mencionar que tuvo otra oportunidad. A los discípulos Jesús los escogió una vez y de inmediato les siguieron. Si el Señor te llama, obedece. Puedes perder tu oportunidad. Bueno, lo que yo veo acá, que los discípulos estaban dispuestos. Por otro lado, yo creo que fueron barro en bruto. Ni estaban moldeados, pero eran moldeables. O sea, la diferencia entre los fariseos y los discípulos es que los fariseos eran moldeados religiosamente y no eran moldeables. Y eso es algo muy importante. Si tú te aferras a lo tuyo, a tus conceptos, y no permitís al Espíritu Santo moldear tu vida, Dios no te puede usar. Los discípulos eran moldeables, eran obedientes al llamado. Cuando fueron escogidos, ellos le siguieron. Y Jesús le explica en Juan capítulo 15 que ellos deberían tener comunión constante con Jesús todos los días, en todo tiempo. Y así darían mucho fruto. Y acá le dice claramente en este texto, que es la continuación de la historia de la vid y los pámpanos, donde Jesús habla de eso. Y les dice a ellos: yo les escogí con un propósito, que vayan y traigan mucho fruto. Pero con anterioridad les había explicado con toda claridad que la única manera de traer fruto es permanecer en comunión con Jesús. Vemos que Jesús no solamente estaba hablando algo al vacío, estaba hablando lo que él mismo practicaba con el Padre. Él no hacía nada de sí mismo, sino todo lo que veía hacer al Padre, eso él hacía. Entonces él le dice: les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes pidan en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen los unos a los otros. Entonces vemos una diferencia marcada entre los discípulos, que eran simples pescadores, que no tenían nada que dar, pero que eran barro moldeable. Y los fariseos, también amados por Dios, pero que creían saberlo todo, que no estaban dispuestos a ser moldeados, que no estaban dispuestos a seguir a Jesús, que no estaban dispuestos a dejar lo que estaban haciendo para seguir al Señor. Esa es una gran diferencia. Entonces vemos que Dios escoge a personas no por su capacidad, sino porque tienen un corazón dispuesto a seguirlo, dispuesto a obedecerlo, dispuesto a ser moldeados. Eso es algo muy importante, y que acuden de inmediato al llamado. Tremendamente importante. Si Dios te llama, síguelo, obedécelo. No esperes mañana, porque si tú no quieres seguirlo, va a llamar a otro. En Hechos de los Apóstoles encontramos otro ejemplo más controversial todavía, que después fuera el gran apóstol Pablo, un hombre llamado Saulo, fariseo, el único fariseo llamado a ser discípulo, a ser apóstol de Jesucristo, que fue el más radical. Pero si nosotros miramos con profundidad la palabra, Pablo estaba persiguiendo con todo a la iglesia.
¿Por qué los perseguía? Porque pensaba que hacía un favor a Dios. O sea, él no lo hacía pensando en contra de Dios, sino lo hacía pensando que estaba haciendo lo correcto. Y lo único que necesitaba es un encuentro con Jesús para entender y cambiar de chip y ser moldeado conforme al Señor. Y Jesús le encuentra por el camino a Damasco. ¿A qué iba? Él no iba a predicar a favor de los fariseos. Él iba a llevar preso a los cristianos, porque él quería limpiar la iglesia, porque tenía un celo y pensaba que los cristianos estaban equivocados. Dice así el capítulo 9 del verso 15. O sea, eso sucede cuando Pablo tiene un encuentro con el Señor. Dice, sin embargo, el Señor Jesús le dijo, ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel. Esas son las palabras del Señor Jesús a Ananías, que se estaba negando de ir a orar por Pablo porque le tenía miedo. Pensaba que le iba a llevar preso. Pensaba que le iba también, así como Esteban, matar. Pero el Señor le dice, yo le he escogido. Entonces la pregunta es, ¿por qué fue escogido? O sea, Dios mira al corazón. Dios mira el corazón y yo creo que ahí es muy importante. La intención de Saulo era hacer la voluntad de Dios, pero no la estaba entendiendo. Él no estaba entendiendo la voluntad de Dios hasta que le fue revelada por el Espíritu Santo y por el Señor Jesús. Cuando él entendió, él fue transformado. Todo lo contrario de los fariseos, que en realidad entendieron, pero por celos perseguían a Jesús. Y nunca se humillaron. Nunca permitieron ser moldeados por el Señor. Esto es tremendo. Y escogió el Señor a Pablo, que era un hombre que perseguía con todo a los cristianos y que fue después quizás el hombre más perseguido por causa de Cristo. O sea, si el Señor pudo escoger a los discípulos, si pudo escoger a Pablo, un perseguidor de los cristianos, también nos puede escoger a nosotros. En realidad yo pienso que todos tenemos en algún momento de nuestra vida la oportunidad. La Biblia lo dice. El Señor quiere que todos sean salvos. El Señor quiere hacernos sus discípulos. Pero Él quiere una respuesta de nuestro corazón y una respuesta contundente. En Mateo 9:9 dice, cuando Jesús salió de ahí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Los cobradores de impuestos eran lo peor que había. Eran considerados como nuestro tiempo corruptos, ladrones, estafadores, que oprimían al pueblo, de lo peor. Siempre al simplemente decir cobradores de impuestos y pecadores. O sea, para los judíos era lo mismo. Así que varias veces le acusan a Jesús de juntarse con cobradores de impuestos y pecadores. O sea, para los judíos era claro, cobrador de impuestos, sinónimo de pecador. Como muchos hoy consideran político y es igual a corrupto. Y no es tanto así. Pero en el corazón de la gente ya está eso. Por eso es tan importante que también los políticos muestren lo contrario, ¿verdad? Porque ese concepto ya está. Así estaba el concepto en el corazón de los judíos de que un cobrador de impuestos
es igual a un terrible pecador. Entonces Jesús pasa ahí por la aduana y le dice a Mateo, entonces Jesús le dijo, sígueme Mateo. Y Mateo se levantó y lo siguió. Me llama tanto la atención. Él estaba en su puesto de trabajo. O sea, más no sabemos de esa historia. Pero yo me imagino, porque una y otra vez la Biblia menciona que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, que Dios conoce nuestros pensamientos, que Dios sabe todo lo que hay dentro nuestro. Y eso es la clave. O sea, Mateo, si él no quería nada de Jesús, él no se hubiera levantado a un llamado. Su corazón estaba un anhelo por Dios. Un anhelo quizás de ser libre de la corrupción, libre del pecado. Y ahí quiero llegar a un punto. No es tan importante dónde te encuentra Jesús. Es importante que tú quieras cambiar, que tú quieras ser transformado. A los discípulos le encontró trabajando. En el trabajo quizás más discriminado de ese tiempo. Pero cuando fueron llamados, vinieron. A Saulo Jesús le encontró persiguiendo a los cristianos. Pero cuando fue llamado, él enseguida acudió y fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Y quizás fue el apóstol más grande que ha habido. Mateo, que estaba ahí sentado en su puesto de aduanas, cuando fue llamado, había algo en su corazón. Yo me imagino que él ya había escuchado de Jesús. Y él tenía un deseo de verle a Jesús. Él tenía un deseo de ser libre de la corrupción. Él tenía un deseo de seguirle. Y Jesús viene y le encuentra y ve el corazón. Y le dice, Mateo, ven, es tiempo de seguirme. O sea, yo creo que las personas que le anhelan al Señor, las personas que anhelan verle, le van a ver. Los que no le quieren ver, los que solamente quieren quizás ser religiosos para de alguna manera a duras penas entrar en el cielo, jamás le darán a Dios. Pero los que de todo corazón anhelan su presencia, lo van a ver. Otro cobrador de impuestos muy conocido era Zaqueo, el petizo. Él era considerado muy corrupto, muy ladrón, y así era. Pero él quería ver a Jesús. Él anhelaba ver a Jesús. Y me gusta tanto esa ilustración porque yo veo dos tipos de miradas. Cuando Jesús viene y Zaqueo está ahí en el árbol arriba, yo me imagino la gente viéndole a Zaqueo. Y muchos habrán querido darle con una piedra. Y la mayoría lo habrá juzgado con sus ojos porque era conocido. Ahí está, el rico con nuestra plata, habrán dicho la gente al pasar. Ahí está el ladrón, corrupto. Yo me imagino, si la gente era como hoy día, eso habrán dicho porque la multitud era muy grande. Pero viene Jesús y le mira a Mateo y ve un corazón deseoso de ser transformado. Ve un corazón arrepentido. Ve un corazón que está dispuesto a perder su reputación, a perderlo todo por encontrarse con Jesús. Y Jesús le dice, Zaqueo, bájate, hoy voy a tu casa. O sea, Jesús dice mucho más que yo quiero ir a comer en tu casa. Él dice, hoy se va a cumplir el deseo de tu corazón.
Hoy tus pecados serán perdonados, hoy tú serás transformado. Porque yo he visto tu deseo, yo he visto tu arrepentimiento. Yo veo que estás cansado de pecar y hoy voy a transformar tu vida. Y cuando Jesús va a su casa, en ese encuentro, Él devuelve la plata robada 4 veces, da la mitad de sus bienes a los pobres. Y Jesús dice, hoy ha venido salvación a tu casa. Qué tremendo. Qué poderoso, qué lindo es que Dios ve nuestro corazón. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Está nuestro corazón como el de Zaqueo? ¿Está nuestro corazón como el de Timoteo? Quizás con muchas dificultades, pero deseoso de ser transformado por la presencia de Dios, dispuesto a seguirlo. ¿Está nuestro corazón como el de los discípulos que quizás delante de la gente no era nada, pero estaban dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesús? ¿O está nuestro corazón como los fariseos, que ya creían saberlo todo y que no estaban dispuestos a cambiar nada y seguir a Jesús? Tremendo. Tengo otro ejemplo más radical. Lucas capítulo 8. Verso 37. Había un hombre llamado el Gadareno, endemoniado de 1000 demonios o más, que vivía en los sepulcros, que era el terror de la zona, y que cuando tiene un encuentro con Jesús, es liberado, es transformado. Tremendo. Y es un hombre normal. Y se viste normalmente. Pero la gente vemos que a ellos les importaba su ganancia que perdieron porque Jesús permitió que los demonios entraran en sus cerdos, en su manada de cerdos, y murieron todos. Y estaban enojados y querían que Jesús se vaya de la zona. Pero ese gadareno estaba dispuesto a seguir a Jesús donde iba. Y yo creo que muchos dirían, bueno, ¿qué podía perder? Ni casa no tenía, hasta ahora había vivido en los sepulcros. Los discípulos, ¿qué podían perder? Eran pobres. El joven rico podía perder mucho. Por eso la Biblia dice que es muy difícil para los que mucho tienen servir al Señor. Pero el problema no está en lo que tienes, el problema está en el corazón dispuesto. El problema está en amar más a Dios. Este hombre amó a Dios con todo su corazón. Él fue transformado. ¿Qué tenía él? ¿Qué había hecho él de bien? Nada. ¿Qué habían hecho los discípulos de bien? Nada. ¿Qué había hecho Mateo de bien? Nada. ¿Qué había hecho Zaqueo de bien? Nada. ¿Qué había hecho Saulo de bien? Nada. Todos no eran dignos del reino, pero fueron llamados. Todos de una condición de pecadores, unos de asesinos, otro de endemoniado, otro de ladrón y corrupto, pero todos fueron llamados por Jesús y acudieron al llamado y fueron transformados y estaban dispuestos a darlo todo por él. Dice el texto de Lucas 8:37, entonces los habitantes de la región de Gerasa le rogaron a Jesús que se fuera de ahí porque tenían mucho miedo. Cuando Jesús subió a la barca para regresar a Galilea,
el hombre que ahora estaba sano le rogó a Jesús que lo dejara ir con él. Pero Jesús le dijo, vuelve a tu casa y cuéntales a todos los que Dios ha hecho por ti. A todos los que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue al pueblo y contó todo lo que Jesús había hecho por él. Qué maravilloso es esto. O sea, este hombre estaba dispuesto a seguir a Jesús. Pero parece ser que Jesús le da una misión. Le da una misión de ir a contar su testimonio. Y Jesús después vuelve a estas 10 ciudades. Y el impacto de lo que había hecho, del testimonio de este hombre, había abierto las puertas, tales así que cuando Jesús viene a este pueblo otra vez, están abiertas las puertas y ocurren muchas cosas sobrenaturales. O sea, el testimonio de este hombre corrió. Parece ser que fue ungido para el evangelismo este hombre recién liberado. Y muchos dirían, bueno, pero fue muy novato. ¿Por qué Jesús le envía enseguida? ¿Por qué no le lleva primero a un centro de rehabilitación, etcétera, etcétera? Porque el milagro de Dios le había transformado completamente. O sea, Jesús conoce el corazón. Jesús sabía que no iba a volver a caer en lo mismo. Jesús sabía que su testimonio iba a impactar su casa. Que la transformación era completa. Y iba a ser para salvación de su familia, de su casa. Y yo creo que eso es lo que necesitamos. Él tuvo un encuentro tan fuerte con Jesús y fue transformado absolutamente. Dios mira nuestro corazón. Él mira tu corazón y el mío. 1 Samuel 16:7 dice, pero Dios le dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias. Yo me fijo en el corazón. Jesé hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes y muy bien parecido. Entonces Dios le dijo a Samuel, levántate, échale aceite en la cabeza porque él es mi elegido. Sucede que el rey Saúl, que fue el que antes era rey, él siempre hacía las cosas a su manera. Tal es así que en un día Dios le dice, a mí me agrada más que me obedezcas que sacrificios. Y le dice que voy a elegir un hombre más fiel que tú. Un hombre con un corazón correcto. O sea, él perdió todo. Y el profeta Samuel es enviado a la casa de Yesé y para elegir a uno de sus hijos como rey. Pero lo interesante es, y Dios lo hace para enseñarnos algo, es que Dios no le dice quién de los hijos, y tenía 7. Y le pone en fila el padre según su parecer. Y el padre piensa que el primogénito, porque es primogénito, porque es grande, porque es musculoso, porque es fuerte, porque sabe hablar, porque muchas cosas. A los ojos de los hombres ese tenía que ser. Entonces le dice Dios a Samuel, fíjate, yo no miro lo que mira el hombre. O sea, vos te fijaste en la apariencia, te fijaste en cómo sabe hablar, te fijaste en su aspecto físico, pero yo miro el corazón. Y si nosotros miramos el corazón de David, vemos
que él amaba a Dios, que él obedecía a Dios, que él buscaba a Dios, que él cantaba a Dios, que él tenía una intimidad con Dios. Pero también sabemos que para los hombres él fue rechazado. Su papá ni le puso en la lista de probables candidatos, ni estaba invitado. Él había quedado en el campo a cuidar las ovejas, porque para su papá él era el único que ni era candidato. Y muchas veces quizás nos sentimos así. Yo creo que si Dios hubiera hecho un llamado y hubiera dicho al sumo sacerdote, bueno, escógeme como somos sacerdotes, 12 discípulos, le hubiera escogido a 12 capos de su entorno. Ninguno de los discípulos hubiera sido candidato. Eso nos da la pauta de que Dios no elige como los hombres. Entonces yo quiero decir hoy a los que siempre se sienten poca cosa, si tú tienes un anhelo de seguir a Cristo, si tú tienes un anhelo y estás dispuesto a obedecerle, eres un candidato. Escucha la voz de Dios y obedécelo inmediatamente. Síguelo cuando te llame. David no fue candidato de los hombres, pero él tenía un corazón que amaba a Dios, que anhelaba a Dios. Él no tenía nada de guerrero, él no tenía nada de líder quizás, solo tenía un corazón que estaba dispuesto a oír a Dios y obedecer a Dios. Y yo quiero decirte hoy, probablemente ninguno de los discípulos tenía un corazón de líder, pero Jesús lo formó. Y ellos no fueron buenos líderes hasta que el Espíritu Santo empezó a gobernar su vida. O sea, fue el Espíritu Santo que les hizo líder. Jesús les había enseñado todo, pero ellos seguían fracasando. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos con autoridad, su vida fue transformada. Lo mismo fue David. Cuando fue ungido David, dice, el Espíritu Santo vino sobre él y no se apartó más de él. Y ahí pudo vencer al gigante en el poder del Espíritu Santo, no en su fuerza. Lo mismo vemos del apóstol Pablo, que era un fracaso haciendo en sus fuerzas, persiguiendo a los cristianos. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él después de ese encuentro con el Señor, fue probablemente el que más personas ganó para Cristo. O sea, lo que necesitamos es un corazón correcto, un corazón dispuesto a seguir el llamado, a obedecer la voz de Dios. O sea, si tú me preguntas, ¿por qué escoge Dios a alguien? A todos nos llama, pero si tenemos deseos de seguirle, deseos de amarle, deseos de obedecerle, y sobre todo deseos de ser moldeados por Él, de ser transformados por Él, de ser el secretario de Dios, no tenerle a Dios de secretario. Porque hay muchos que solo le quieren mandar a Dios. No, así no funciona. Nosotros tenemos que estar dispuestos a todo lo que Él nos diga, a obedecerle hasta la muerte. El Señor está llamando a personas. Así como el Gadareno, totalmente en ruina, totalmente destruido, ya no sobró nada de él. Ya peor que un animal, indomable, comiendo cadáveres, viviendo en cementerios. Un encuentro con Jesús bastó para transformar su vida para siempre y para que sea el primer evangelista de su pueblo. El joven rico tenía todo, pero no tenía un corazón dispuesto. Él podría haber transformado ciudades,
Pero él no estaba dispuesto a soltar todo para tirarse en los brazos de Jesús. Los discípulos, cuando abandonaron lo poco que tenían, no sabían todo lo que iban a ganar. Ellos no eran nada. Hasta hoy día son las personas más conocidas que ha habido sobre la tierra, porque decidieron soltar lo que tenían para tomar la mano del Señor y seguirlo. Yo estoy seguro, Jesús también escogió a ti, pero tú tomas la decisión de seguirlo, de soltar todo y obedecerlo. Señor, yo te doy gracias por tu bondad y yo te pido que el Espíritu Santo fluya en esta palabra. Yo no puedo traer convicción a ningún corazón, pero yo te pido, Señor, que haya por esta palabra alguien que tenga un encuentro como Pablo, que haya alguien que tenga un encuentro y sea libre como el Gadareno, que haya un Mateo, un Zaqueo, que puedan recibir un llamado y que tú traigas libertad a su casa. Que haya un David, conforme a tu corazón, Señor. Señor, háblanos. Espíritu Santo, háblanos. Ayúdanos a no ser como los fariseos, inmoldeables, Señor, insensibles a tu Espíritu. Transfórmanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo estoy seguro que Dios te escogió a ti también y que te está llamando. Obedécelo y te irá bien. Dios te bendiga mucho. Si esta palabra te fue de bendición, compártelo con otros. Muchas bendiciones.